Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que de alguna forma nos toca a todos. ¿Será que actuamos por costumbre, casi en piloto automático, o de verdad lo hacemos por una decisión propia, bien pensada? Hoy nos metemos de lleno en ese viaje, ese camino que va desde la regla que nos imponen hasta nuestro propio juicio. Exacto, esa es la gran pregunta del día de hoy. ¿Somos simplemente un eco de lo que nos dijeron que teníamos que ser? ¿O somos la voz, nuestra propia voz, la que sale de nuestras convicciones más profundas? Es una pregunta clave, ¿eh? Y aquí entran dos palabras que usamos todo el tiempo, a veces sin pensar mucho: moral y ética. Ojo, que parecen lo mismo, pero no lo son, para nada. Imagínense que la moral es como no sé, el manual de instrucciones de la sociedad, ¿no? El reglamento que nos dan sin que lo pidamos. En cambio, la ética, la ética es otra cosa. Es cuando agarramos ese manual y decimos, a ver, un momento, ¿esto de verdad tiene sentido para mí? Es esa decisión personal, la crítica. Perfecto. Entonces, para entender todo esto bien, vamos a desglosarlo. Pongamos las bases claras. Hablemos de qué son exactamente los valores, la moral y la ética. La moral, como decíamos, viene del latín, de la palabra costumbre. Y es justo eso. Es como el guión social que nos aprendemos desde chiquitos. Son todas esas reglas, muchas veces no escritas, que la sociedad en la que vivimos dice, esto está bien y esto está mal. Es lo que se espera de nosotros, ¿no? Pero fíjense qué interesante. ¿Cómo se transmite este código moral? A veces no es con grandes discursos, sino con consejos bien prácticos, casi cínicos. Este es el consejo de un padre a su hijo, una lección de moralidad, de supervivencia pura y dura, de la calle. Y del otro lado, ¡pum!, tenemos la ética. La ética es todo lo contrario a aceptar el guión sin más. Viene del griego, de la palabra carácter, y se trata justo de eso, de forjar nuestro propio carácter. Es el momento en que paramos, miramos ese guión heredado y nos preguntamos, ok, ¿y yo qué pienso de todo esto? No es aceptar, es fundamentalmente elegir. Esta tabla lo resume perfecto, ¿no creen? Aquí se ve clarísima la tensión. Por un lado, la moral, externa, viene de la sociedad, nos presiona. Por el otro, la ética, interna, nace de la reflexión de cada uno. La moral es coercitiva, se transmite casi a la fuerza. La ética es reflexiva, uno la adopta. Básicamente la moral es lo que nos viene dado, la ética es lo que construimos. Ok, pero esto no se queda solo en una reflexión individual, ¿eh? ¿Qué pasa cuando muchas personas empiezan a tener la misma reflexión ética cuando se dan cuenta de que una costumbre moral ya no funciona, que es injusta? Bueno, pues a veces esa ética colectiva se vuelve tan fuerte que logra cambiar las reglas del juego, se convierte en ley. Y para esto hay un ejemplo clarísimo. Hablemos de la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina del 2010. Esto es un antes y un después. Marcó un cambio brutal. Se pasó de una visión moral súper paternalista, esa idea de yo sé lo que es mejor para ti, así que yo decido, a una postura ética basada en algo fundamental, los derechos humanos. Ahora el foco está en la dignidad y la autonomía de la persona. Y fíjense en algunos de los derechos que establece esta ley. Son una declaración de principios. Habla del derecho a ser tratado con la menor restricción posible, a preservar la propia identidad, a tomar decisiones sobre el tratamiento. En resumen, pone a la persona en el centro. Es un cambio de paradigma total. Ya no es el sistema el protagonista, es el individuo. Y esta frase es el corazón de todo. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. Es que esto lo cambia todo. Es un giro de 180 grados. La regla moral anterior era asumir la incapacidad. La nueva regla ética es, partimos de la base de que la persona sí puede. Bien, ya vimos cómo la ética puede transformar una ley, lo social. Ahora vamos a hacer zoom. Vayamos de lo general a lo más profundo, a lo más íntimo. La experiencia de cada individuo. Porque claro, cuando llegamos a este nivel, al uno a uno, las reglas generales y las leyes se empiezan a quedar cortas. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el psicoanálisis, que nos da un lenguaje para hablar de todo aquello que no entra en una categoría, de esa realidad de cada uno que es única, que no se puede repetir. A ver, para entender esto, el psicoanálisis hace una distinción clave. Habla de
lo particular, que serían las categorías generales, las etiquetas, como un diagnóstico clínico. Es una forma de ordenar. Pero luego está lo singular. Y lo singular es justamente lo que se escapa de esa categoría. Es ese detalle, ese rasgo, ese algo de una persona que no encaja en ninguna caja. Es la excepción a la regla. Y Jacques Lacan, un psicoanalista importantísimo, va todavía más lejos. Dice que esto singular no es un simple rasgo o una curiosidad. Lo llama nada más y nada menos que un destino. Pensemos en el peso de esa palabra, un destino. Es aquello que define a alguien en su núcleo más profundo, lo que lo hace ser quien es de una manera absolutamente irrepetible. Y con esto, volvemos al principio, ¿se dan cuenta? Volvemos a la ética. Porque cuando uno se encuentra frente a algo tan único, frente a eso singular, frente a un destino, de repente el manual de la moral, el de las reglas para todos, ya no sirve para nada. Se queda corto. Ahí es donde se necesita algo más. Se necesita un acto ético. El verdadero desafío ético, entonces, no es agarrar una regla y aplicarla como una fórmula matemática. No. El desafío es intervenir de una forma que realmente reconozca y respete esa situación única. Es una respuesta a medida. Y este acto ético tiene, digamos, un proceso, un trabajo detrás. Se podría resumir en 3 momentos. Primero, hay que leer la situación. O sea, ver más allá de las etiquetas, percibir eso que no cuadra. Segundo, hay que producir una intervención, una acción pensada para esa realidad concreta. Y tercero, y esto es clave, hay que nombrar lo nuevo, atreverse a crear una nueva forma de entender lo que está pasando. Entonces, para ir cerrando, hemos hecho todo un recorrido. Empezamos con las grandes reglas sociales, las costumbres, y hemos llegado hasta el acto más personal e íntimo, el juicio ético frente a lo singular. Y miren, ya lo decía Aristóteles hace siglos, esta cita nos recuerda algo fundamental. La ética no es solo una idea bonita para discutir, es una práctica. Requiere un carácter, una madurez, requiere, como él dice, ánimos libres de pasión y sosegados. En otras palabras, se necesita tener la cabeza fría y el coraje de pensar por uno mismo. Al final, todo esto nos deja con una pregunta que resuena, ¿no? Si la moral es el guión que nos dieron al llegar, y la ética es la forma en que cada uno de nosotros decide interpretar ese guión, entonces, ¿qué papel estamos eligiendo jugar? ¿Somos simplemente actores que repiten sus líneas o nos atrevemos a ser los autores de nuestro propio personaje?